Hola, en este video le vamos a enseñar cómo aplicar el XLOOKUP en Excel con la interfase en inglés. Si usted usa Excel pero no puede cambiar el idioma o ya lo aprendió en inglés, este video lo hicimos especialmente para usted. Si tú estás familiarizado con el VLOOKUP, bueno, este XLOOKUP es el primo favorito de la familia o la versión mejorada. Ya vamos a ver por qué. En este ejemplo tenemos que asignar los salarios en la tabla izquierda a cada empleado según su departamento. Y las tablas en la derecha tienen el salario y el departamento solamente. Imagínate este escenario con 100 o miles de empleados. Esto no se podría hacer sino con el XLOOKUP. En el VLOOKUP, la información es buscada o escaneada de izquierda a derecha. Si yo trato de hacer una búsqueda de derecha a izquierda usando la tabla de abajo, vamos a ver un error en un momento. Mira este ejemplo. ¿Qué pasa cuando uso la referencia de abajo que tiene primero el salario y después el departamento? El error NA que vamos a ver quiere decir que no consigue la referencia del departamento con el salario. Durante las demostraciones voy a ir comparando el XLOOKUP con el VLOOKUP para que veas las diferencias poco a poco. Voy a repetir los mismos pasos del VLOOKUP, pero usamos la tabla de arriba, la que tiene el departamento en la izquierda y el salario en la derecha. Esta vez el VLOOKUP va a encontrar los salarios perfectamente. El último de abajo que dice Electricity no está en la tabla derecha y por eso lo vemos en blanco. Eso está correcto. ¿Se acuerdan del error que vimos al principio usando la tabla de abajo? Bueno, ahora vamos a usar esa misma tabla con el lookup para que veas lo que pasa. Él sí ve en cualquier dirección lo que estamos buscando. Primero vamos a ver los elementos del XLOOKUP uno por uno. Escribimos aquí igual XLOOKUP, abrimos paréntesis y nos pide el lookup value. Este es el que nos pregunta a quién vamos a buscar o llamar. En este ejemplo buscamos el departamento que es concreto en esta fila. Ponemos coma y hacemos clic a la columna que tiene los departamentos o el lookup array. Ponemos otra coma y ahora hacemos otro clic a la columna de los salarios, que es el return array o lo que queremos encontrar. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ahora fíjate bien en la última fila. Robert Richards está en el departamento de electricidad que no vemos en las tablas. Vamos a reemplazar el mensaje de NA con algo más significativo, como closed o cerrado, para este ejemplo. If not found es una diferencia clave y buenísima del XLOOKUP. Aquí sí podemos poner el mensaje que queramos entre comillas si el departamento no aparece. Ponemos una coma después de E52 y antes del paréntesis, entre comillas, ponemos closed. Clic Enter y ahora vemos el mensaje que queremos. Un detalle importante, no sé si se fijaron, que cuando cambiaba algo en la fórmula sin importar la fila, todo se me cambiaba automáticamente. Esto es porque todos estos datos los convertí en tablas. Me refiero a la tabla principal y a las de referencias. Esto lo puedes hacer fácilmente cliqueando en cualquier espacio de la data y presionas Control T. Chequea que la tabla tiene headers o cabecillas y aprietas OK. Esto hará que la columna entera acepte los cambios con solo una fórmula que modifiques. Para terminar este ejemplo, imagínate que ahora el departamento de electricidad lo abrieron de nuevo. Ok, como estamos usando el XLOOKUP, ponemos abajo el departamento de electricidad con un salario de $95,000 y ya vio la información. Automáticamente la cambió en la fila de Robert Richards. Ahora vamos a ver cómo buscar con resultados simultáneos en el XLOOKUP. Miremos esta lista de productos. Nos da el número de producto o item, categoría, descripción, color y precio. Yo quiero que cuando ponga el color aquí, me entregue todos los detalles del producto. En la celda que vemos, escribo el color azul o blue y en la celda siguiente ponemos igual XLOOKUP, abrimos paréntesis. ¿A quién llamamos? Al color blue. Seleccionamos la columna que tiene los colores y aquí pongan cuidado porque vamos a seleccionar varias columnas. Primero seleccionamos la columna del item number, hacemos clic izquierdo
y arrastramos hasta seleccionar todas las columnas siguiendo el orden de las cabecillas, que son el item number, categoría o category, descripción. Cerramos paréntesis en la fórmula y presionamos Enter. Fíjense cómo aparecieron los tres resultados en una sola fórmula. En el próximo ejemplo vamos a seleccionar las celdas de otro modo y vamos a poner el precio. Escribimos el item number, que es el 1548, y en la próxima celda ponemos igual XLOOKUP, abrimos paréntesis, seleccionamos el item 1548, coma, después la columna donde están los item numbers, coma, luego el return value, que sería el resto de la tabla, coma, y ahora quiero que si el número de item no está disponible, me aparezca not here. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Es súper bueno que chequeen que su fórmula de XLOOKUP está funcionando bien. Vamos a poner otro item number y miren si está saliendo bien. También voy a poner un item number que no exista, como 0. Y espero que me salga el mensaje not here. Bueno, se ve todo bien, así que podemos continuar. Si te gusta este video, acuérdate de suscribirte y dejarme saber qué te gustaría aprender en Excel o cualquier cosa en tecnología. Tu suscripción es súper importante para nosotros ya que nos ayuda a crecer en contenido de valor educativo. Gracias. En este último ejemplo, hagamos una búsqueda en retroceso. Súper interesante, ya que nos ayuda a encontrar información reciente aunque esté repetida. Miren este caso, por ejemplo. En esta tabla tienes empleados que han aumentado de sueldo y posición. Por eso tenemos 2 filas para cada uno. Por ejemplo, Jonathan Lutz fue contratado en el 2016 como clerk y en el 2018 fue promovido a clerk manager. En la tabla de al lado estamos buscando la posición más reciente de todos ellos. Primero escribimos el nombre y en la siguiente celda el formato, que sería igual XLOOKUP. ¿Adivinaron? Abrimos paréntesis, hacemos clic al nombre de la izquierda, coma, seleccionamos la columna de todos los nombres, otra coma, y arrastramos la selección completa de las columnas Date y Position, coma, ponemos NA, porque entre comillas, si no aparece la persona, coma, 0 por ser búsqueda exacta, coma, y -1 por ser la búsqueda de retroceso de último a primero. Cerramos paréntesis y vean los resultados. Vamos a probar la fórmula y si ponemos el nombre de cualquier empleado, en este caso Paul North, nos va a dar la última fecha y su promoción, como ven aquí. Para terminar, vamos a hacer un repaso breve de los elementos del XLOOKUP. Vamos a un nivel básico, pero vamos a empezar. El lookup value es a quien llamamos. Lookup array, en qué columna está a la persona o el elemento que llamamos. Return array es la columna de lo que buscamos, ¿ok? De lo que queremos en retorno. Y if not found es el mensaje personalizado si así lo quieres. Match mode es qué tan exacta es la búsqueda, con 0 para el resultado exacto, que es parecido al VLOOKUP. ¿Ok? Pero tenemos otras opciones en la pantalla. Search mode es cómo quieres que XLOOKUP busque los resultados. Lo hace automáticamente de primero a último. ¿Ok? Y -1 de último a primero, que fue la búsqueda en retroceso que les acabé de mostrar, con las opciones de 2 y -2. Si quieres dominar el XLOOKUP ahora, te recomiendo que empieces con los ejemplos más sencillos y vas avanzando a tu ritmo. Gracias por tu tiempo y no te olvides de compartir este video con tus amistades que usen Excel. Puedes bajar la hoja de práctica en el enlace de abajo completamente gratis. Nos vemos en el próximo video.